Buenas noches a todos. Estamos en un programa nuevo de La Verdad Te Hace Libre. Ya sabéis que es un programa para dar a conocer y colaborar de forma desinteresada en el despertar. Hoy tenemos con nosotros a Carmina o Carmen Martínez. Carmina para los amigos Carmen, pero le llamaré Carmen hoy. Carmen Martínez es auxiliar de enfermería y autora de un libro que se llama Acompáñame. Acompáñame, es verdad. Un libro que se llama Acompáñame y que trata de los consejos, de lo que sería ideal a la hora de acompañar a una persona en sus últimos momentos. Bueno, cuéntanos, Carmen, ¿a qué se debió el libro? ¿Cuál es? Primero explícanos un poco para la gente que no te conoce, ¿quién es Carmen? Bueno, pues principalmente buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado a este programa tan chulo. Y muchas gracias a todos los invitados de Facebook de esta noche. Bueno, pues Carmen es una auxiliar de enfermería, como tú has dicho, que al ver el proceso de muerte de muchas personas en los hospitales, pues vi que se han olvidado cosas básicas en la forma natural de morir. También me di cuenta que los familiares no actuaban correctamente, no les dejaban ir a la gente cuando está ya en el final de la vida, y eso me creó un malestar. Claro, yo voy a cumplir 54 años y cuando yo era pequeña la muerte se trataba con más naturalidad. Entonces me hago auxiliar de enfermería y al entrar de nuevo en contacto con este tema, pues me sorprendo y veo que hemos involucionado. O sea, en el siglo XXI, en el que todo está escrito, entre que hay una cultura grandísima, entonces veo que la gente no está preparada para morirse, que ha habido un retroceso espiritual en la gente. Y bueno, me dio tanta rabia ver que la gente se muere peor de lo que se debería, que decidí escribir el decálogo del moribundo, que se llama Acompáñame, y son 10 recomendaciones para recordar lo que todo el mundo sabe, pero que por alguna razón se ha olvidado. Me dejas un poco, bueno, la verdad es que se entiende un poco, es cierto, el hecho de ir ya al hospital parece que es un poco todo más automático, parece que es todo mucho más frío. Sí, se deshumaniza, por decirlo así de alguna manera, y bueno, se trata de una forma no cariñosa, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, Sí. eso es lo que trae la tecnología, ¿no? De alguna forma, la tecnología nos debería acercar mucho más al espíritu, pero parece ser que... Bueno, como todo es la forma en la que la utilicemos. A mí lo que me sorprendió es que la gente relativamente mayor ha olvidado que la vida tiene un final, que viven de espaldas a la muerte, que no llevamos los deberes hechos cuando tenemos una enfermedad grave o cuando vemos que la vida está finalizando. Y eso, bueno, me sorprendió. Bueno, no te puedes imaginar cómo, porque claro, tú ves personas ya con 70, 80, 90 años y te das cuenta que no han hecho los deberes y entonces lo ves una y otra vez y eso ya te digo, me creó una sorpresa y una inquietud, porque realmente era una reacción que no me esperaba. Luego ya cuando ya me sobrepuse a ese tema, entonces empecé a fijarme en los familiares. Y los familiares, más lejos de ayudar, impedían y dificultaban el proceso de muerte. Y entonces pues fue cuando decidí escribir este libro, para recordar, porque yo en mi libro no he inventado nada, no cuento nada que no sepa todo el mundo, pero eso sí, recuerdo algo que se ha olvidado, que es que la vida tiene un final y que tenemos que vivir pensando en que la vida se acaba. Y lo más
bonito es que cuando tú piensas en la muerte con naturalidad, vives mejor. La vida tiene otro color, digamos. Sí, pero quizá ese es el caballo de Troya de hoy en día esta civilización, ¿no? De alguna forma se vive intentando no morir cada día Cierto. y se deja de vivir. O sea, estás pensando en no morir para dejar de vivir, ¿no? Pero de todas Sí, formas, esa es la paradoja. sí, sí. Todo el mundo debía entender que todo tiene un principio y un final y verlo de forma natural. Pero luego tú tienes una ventaja, ¿no? Porque, claro, si uno juega con ventajas, sí conoce los dos lados, ¿no? Entonces, pero de eso hablaremos. Pero por decirlo de alguna forma, yo he oído a psíquicos como, bueno, me gusta nombrarlos porque son fantásticos, Marilyn Rosner, Miquel Izarralde, Sí, Juan sí. Carlos Jiménez, García Jiménez, pero, y ellos te dicen, bueno, la verdad es que es de alguna forma sorprendente. ¿Por qué? Porque aquí hay un duelo enorme y al otro lado hay una fiesta. ¿Por qué? Porque llegas otra vez al hogar, ¿no? Entonces, Claro. tú que tienes ventaja, luego hablaremos de la ventaja, pero eso Vale. es así, eso es así. Sí, sí, por supuesto. Claro Y que sí. entonces deberíamos de perder realmente el miedo a la muerte porque volvemos a casa, ¿no? Exactamente. Ese es mi caballo de batalla, es que la gente que se le ha olvidado que recuerde que la vida tiene un final, pero por eso no tiene que ser ni malo ni peor. Tiene que pensar que también puede ser algo maravilloso o algo bonito, o por lo menos que no es nada malo. Sí, bueno, pero estamos tan identificados. A mí me hace una gracia porque yo comparo esto de la vida como con la compra de un vehículo, de un coche, ¿no? Nos Sí, hemos identificado tanto con el vehículo que parece que ya no existe nada más. Y si se muere el vehículo, o sea, cuando un coche se estropea y lo llevas al desguace, el chofer no va dentro. Es no, decir, no lo llevas el coche con el chofer. Entonces, nos hemos identificado tanto con el coche que creemos que cuando llegue el final será el final para todo, no, será el final para el vehículo. sí, De hecho, y permíteme que diga una cosa, cuente una cosa, de hecho, el caballo de batalla ahora en esta época es que la ciencia tradicional arrastraba el que solo somos materia y la cuántica ha descubierto que somos duales, tenemos energía y materia a la vez. ¿Qué quiere decir? La materia por ley de Lavoisier ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, la energía seguirá, pero la materia se queda y se reintegra con la materia de la que está hecha la vida. A eso se le llama muerte, muerte de lo físico, pero no es muerte de tu ser, tu esencia, y eso lo sabe la cuántica, seguirá. Y eso es lo que le pasó a Carmen, y quizá podemos entrar en ello, que pudo ver el otro lado y volver. ¿Qué sucedió? bueno, la verdad es que me quedé en las puertas. La verdad es que no llegué al otro lado, por desgracia. Sí, Pero bueno, lo que me pasó fue que cuando tenía 18 años tuve una infección en la garganta importante. Bueno, me pasaba casi todos los años, cosa que no era más bien normal. Y después de estar una semana con esa infección de garganta, pues bueno, me recuperé, volví a mi vida normal, a mi trabajo. Y pasados unos días volví a recaer, cosa que tampoco era inusual. Pero cuando recaí, la fiebre era mucho más intensa, era mucho más alta, empecé a tener una infección más importante. Yo siempre lo he contado como una infección de garganta, pero cuando conté mi SM, estaba presente el doctor Miguel Ángel Pertierra, y como él es otorrino, cuando yo conté los síntomas de que tenía la garganta llena de pus, que no podía respirar, entonces claro, él reconoció la enfermedad y muchos años después me enteré que lo que yo había tenido se llama síndrome de Ludwig, que es como una infección generalizada, ¿no? O sea, es una enfermedad mortal de necesidad.
en esa época, ya te digo, voy a cumplir 54 años y eso fue cuando yo tenía 18, en mi pueblo no había hospital. Entonces todas las cosas se pasaban en casa y en la cama. Y bueno, empezó a ser preocupante y al tercer día, pues supongo que mis padres ya llamaron al médico, que fue el día que tuve la ECM. Pero la ECM la tuve antes de que llegara el médico. O sea, yo en el momento que tuve la ECM no me habían dado ningún tipo de medicación, ni había tomado nada, porque en principio tenía tanta pus en la garganta que no podía tragar ni podía respirar, cuanto más tomarme ningún tipo de medicación. O sea, que si alguien pregunta que se va a tomar medicación, no había tomado medicación. Bueno, pues la fiebre fue aumentando y en un momento determinado, pues yo me veo enfrente de mí, fuera de mi cuerpo. O sea, yo tengo una visión, no sé cuál es el nombre, pero yo veo mi cuerpo acostado en la cama, inconsciente, y claro, en el primer momento yo me asusté porque no sabía lo que era eso, pero en cuanto pasan unos segundos, digamos que nuestra conciencia tiene más información y pasó a ser un momento, ¿cómo te explicaría? Que sabía que era algo natural. O sea, de alguna forma yo sabía que eso no era tan inusual. Y claro, cuando yo vi mi cuerpo ahí en la cama, pues me di cuenta que no me dolía nada. Yo tenía unos dolores terribles porque ya llevaba varios días con 40 y pico de fiebre y con una infección importante y me dolía todo. Pero en el momento que yo veía mi cuerpo en la cama, a mí no me dolía nada. Estaba absolutamente feliz. O sea, mi estado era ligero, incorpóreo, y me dediqué a mirar la habitación porque, claro, yo me vi desde enfrente de mi cuerpo, pero al momento es como si me hubiera estado en el techo, como en una esquina del techo que tenía toda la visión de la habitación. Y claro, me puse contentísima porque, claro, es una visión que no vemos nunca. Y bueno, pues yo me dediqué pues a mirar mi habitación desde la parte de arriba del techo. Y entonces, pues claro, empecé a ver gente entrando, saliendo. Pero cuando pasó un ratito, tuve una visita y vino una amiga mía a verme que sabía que estaba enferma. Y claro, yo escucho a mi amiga en la habitación contigua hablando con mi madre. Mi madre le dijo que no estaba para muchas visitas. Y entonces yo me fui a ver qué pasaba. Atravesé la pared de mi habitación sin ninguna dificultad y me puse como detrás de mi madre. Entonces yo las estaba viendo, las estaba escuchando, que mi madre desde aquí no estaba para visitas, pero bueno, mi amiga la pobre había ido a visitarme y entró en la habitación a verme. Como vio que estaba inerte, que no contestaba, pues enseguida se marchó. Y yo pues entonces empecé con mi periplo allí mirando por mi habitación y me puse a mirar en el alto del armario, que era un armario bastante alto, y yo había perdido 3 cuadernos. Hacía días que había perdido 3 cuadernos que no eran míos y los tenía que devolver. Y entonces, al mirar desde encima del armario, vi los cuadernos en la parte del fondo del armario. Claro, una persona que está en el suelo, era imposible verlo. Pero claro, yo cuando vi los cuadernos me puse descontenta, que no te puedo imaginar. Por fin iba a poder devolverle los cuadernos a la chica que me los había prestado. Y vi también una cámara de fotos que estaba buscando y tampoco sabía que estaban allí. Supongo que lo pondría allí mi madre o mi hermana, no sé. Nunca supe quién los puso allí, la verdad. Y nada, yo estaba feliz porque tenía un sentimiento de amor y de paz. Es indescriptible. Es que no se puede explicar. O sea, Sí, la gente dice, aproxímate, es imposible. sí, todas las personas, Imposible. todas las personas suelen decir que
No hay palabras. No hay palabras. Para describirlo. No hay palabras. En esta tierra no hay palabras para describir esa sensación. El lenguaje se queda corto. Se queda corto. Las palabras reducen en mucho la sensación que podamos transmitir. Una amiga una vez me preguntó, dime algo que se pueda acercar a la sensación que has tenido. Digo, mira, piensa que has hecho una cosa mala y te han condenado a cadena perpetua. Un día te liberan y cuando estás a punto de salir, estás en la puerta de la cárcel y vas a encontrar la libertad, de momento te cierran las puertas y te meten en la cárcel otra vez. Esa es la sensación que tuve cuando volví. Pero bueno, te voy a contar el trocito que me falta. Cuando yo estaba tan feliz por ahí pululando por la habitación, yo empecé a ver que había un poco más jaleo de la cuenta en la habitación. Ya empezó mi madre y había la familia con un poco de prisa. Luego me contaron que en ese momento empecé a convulsionar. Y seguramente sería entonces cuando llamaron al médico. Y fue en ese momento en el que yo estuve allí, a punto de irme. Yo quería irme ya. O sea, yo no tenía ningún tipo de duda. Yo estaba preparada para irme. Y yo quería irme. Pero una voz me dijo, tienes que volver. Pero vamos, ni se me pasó por la cabeza, digo, no, que yo voy a volver a ese cuerpo que le duele todo. Jamás. No, no, no. Yo me vuelvo a mi casa. Pero a mi casa del cielo, no de la tierra. Con una voz amorosa, paciente. No reconocí nunca esa voz. O sea, hay gente que me ha preguntado que si era un familiar. No, es una voz que no reconozco. Y me volvió a decir por segunda vez que tenía que volver, que tenía muchas cosas por hacer. Pero vamos, yo me puse ahí a protestar y dije que de eso nada, que no volviese el cuerpo. Y por tercera vez me volvió a decir que tenía que volver. Tenía muchas cosas por hacer, había un niño que me estaba esperando y yo me disponía a discutir, porque yo es que me quería ir. Cuando de momento, pues, volví a mi cuerpo, no sentí ningún tipo de aterrizaje ni de encaje, simplemente noté que ya estaba dentro de mi cuerpo. Un minuto antes había visto entrar a mi abuela a mi habitación y acto seguido ya noté físicamente que mi abuela me estaba tocando mi mano. Pues es la sensación horrible esa que te he comentado de que como si te diera la libertad y de momento te encierran otra vez, te devuelven a la cárcel. Pues esa es la sensación que yo tuve. Es una experiencia, para mí te puedo decir que una de las peores experiencias que he tenido en mi vida. Porque estuve a punto de ser libre, pero tuve que volver. Hay gente que le da la opción de decir si quieres irte o quieres volver. Yo en ningún momento tuve esa posibilidad. O sea, a mí me regresaron y me regresaron. Y te digo que por voluntad propia no fue. Porque yo estaba absolutamente preparada para irme, ¿eh? Y ya te digo, para mí fue un palo volver a notar que estaba en mi cuerpo, con los dolores típicos de cuando estás así enfermo. Y bueno, y otra vez a la vida diaria, a los problemas diarios. Pues era una época complicada, pero con 18 años, pues tampoco es que tuviera el coco muy bien amueblado. Y sobre todo de estas cosas. Pues yo tardé casi 30 años en saber que lo que a mí me había pasado era un ECM. Sí, una experiencia cercana a la muerte para los que no lo conocen. Exactamente. Sí, pero bueno, ya sabemos que existen desde hace muchísimos años. Sí, sí, sí. La primera la cuenta Platón en su libro La República, pero en fin. Y eso te ha servido para poder ayudar a mucha gente, claro. O sea, tampoco fue tan malo, ¿no? No, vamos a ver. Malo fue el momento de entrar otra vez
Sí. A un cuerpo medio desahuciado. Sí. Pero luego eso te ha permitido entender muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, sí. Quizá por eso quizá te has sensibilizado más con el hecho de la gente que se va, ¿no? Claro, y además yo tenía otra profesión que cambié luego para ser auxiliar de enfermería. Yo soy la cuarta generación de carniceros en mi pueblo natal. Y bueno, ya después de volver de la ECM, pues ya era un trabajo en el que no encajaba para nada y hice todo lo que pude para cambiar de trabajo. De hecho, yo cuando entré en un hospital por primera vez a trabajar, entré de limpiadora. Entonces, cuando vi el ambiente hospitalario, fue como, digamos, que se me despertó un poco la vocación y ya después me puse a estudiar, hice auxiliar de enfermería y ya pues entré en este mundo. Muy bien, Carmen. Y eres la vicepresidenta, No, no. la delegada, perdón, la delegada Sí, en Murcia, en de la Murcia. Sociedad Científica, de la recién Sociedad Científica de Investigación Psíquica. Sí, sí. Sé que tenéis una actividad. ¿Qué proyectos hay? ¿Por qué se creó? ¿Para qué? Bueno, pues proyectos hay muchos. Pues se creó, pues, como tú has dicho, para crear conciencia, para que la gente sepa que la muerte no existe y para que la vida sea un valor y que la muerte no sea un hándicap y no sea nada malo. Por eso su presidente, Nacho Blasco, pues ha escrito 2 libros, hace talleres y ha investigado durante 10 años muchísimas cosas, sobre todo lo del TCI, que hay gente que le gusta mucho estos temas. Yo estoy un poco más... La transcomunicación. ¿Te refieres a la transcomunicación? Transcomunicación, a ver si lo digo bien. La transcomunicación, sí. Exacto. Y bueno, vamos a tener un congreso, que es el segundo congreso que se hace. El primero fue en Castellón y ahora pues lo vamos a hacer en Cartagena el 28 y 29 de marzo en el nuevo Teatro Circo. Y bueno, viene un plantel de gente maravillosa. Allí la gente que quiera tener conocimiento de todo, van a ver de todo. ¿Por qué lo de ciencia y conciencia? Pues la conciencia es la tenemos que educar. Y hay mucha gente que quiere saber. Y queremos que en este congreso la gente que no tiene nada que ver, que lo sepa. Que nuestra finalidad es que la gente sepa que la muerte no existe. Sí, digamos que va a ser un camino en el que por fin, por primera vez, se va a unir la ciencia con la Sí, sí, espiritualidad. sí. La ciencia y la conciencia tienen que ir de la mano siempre. Y claro, evidentemente hay que estudiar, hay que investigar y todo eso pues, se dará a conocer en este congreso, que va a ser un congreso muy potente. Viene gente de primera línea de todos los ámbitos. Viene tu amigo Miquel Izarralde, que hay muchísima gente que pregunta por él. Fantástico. Sí. Vamos a tener yo creo que va a ser un congreso maravilloso. Viene muchísima gente de alto nivel. Viene el doctor Juan José López Martínez, el doctor Pertierra viene también. Nacho Blasco nos va a hacer un pequeño corto donde él explica todas sus investigaciones, que son muchas y muy concienzudas. Luego vamos a contar nuestra ECM, el psicólogo Julio Bogeat y yo, pero bueno, vienen doctores de toda clase y condición. Va a venir también la doctora Lola Aparicio desde Málaga, va a venir el doctor Vicente Arraez, que es una eminencia en el campo del acompañamiento. Hay gente que no sé si sabe lo que es el experimento SCOL, que es sobre todo de las TCI. Sí, son experimentos sobre la transcomunicación, la posibilidad de recibir mensajes de familiares Exacto. Del otro lado. Vale, sí. Perfecto. Oye, y va a venir también la doctora Sonia Rinaldi, que va también en la misma línea. Sí. Y bueno, ya estás viendo, hay un plantel, hay de todo. Se va a hablar de CM, se va a hablar de la muerte, se va a hablar de todo. Va a ser un congreso muy, muy potente. Sí. Por eso emplazamos a la gente a que nos acompañe
el 28 y el 29 de marzo en Cartagena. Que si quiere información, en la página de Facebook de la Sociedad Científica, pues tiene todo tipo de información. Muy bien, y hay una persona que le pasa un poco como a ti, que me llama mucho la atención, que juega con ventaja, que es Miguel Ángel, el doctor Miguel Ángel Pertierra. Sí, ¿Por sí, sí. qué? Porque él es médico y Sí. encima también vivió una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Cierto. Sí, es muy interesante, ¿no? Porque yo conocí una persona, bueno, es una conferencia de TED que está en YouTube, se llama Un derrame de iluminación, de la doctora neuróloga Sí. eh, Jill Wow. Bolte Taylor, y ella explica, claro, es fantástico como un neurólogo que tiene toda la ciencia, te está explicando porque a ella cuando le pasó tuvo un derrame Sí. cerebral y cuando le pasó la reacción de ella fue, uy, estoy teniendo un derrame cerebral porque los síntomas son eso, Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces dijo, wow, qué ocasión más impresionante. Sí, Un sí. neurólogo, un neuroanatomista que puede ver un derrame desde dentro. Claro, casi se juega el pellejo, pero bueno, porque analizando y viendo, pero oye, os invito a que veáis la conferencia porque es una pasada Sí, sí, sí. Yo la vi hace tiempo y es impresionante. y entiendes, porque conforme ella lo explica, entiendes cómo nos funciona el cerebro. O sea, el cerebro ya se está dando cuenta la gente, bueno, la ciencia, el cerebro está dividido en dos, hay dos lóbulos y es muy sencillo. Un lóbulo, como somos duales, materia y energía, un lóbulo se encarga de la materia y el otro de la energía. Así de simple. Y entonces, dentro tenemos como dos personalidades completamente diferentes Sí. y de ahí viene aquello de el doctor Jekyll y Mr. Hyde. ¿Por qué? Porque son dos personalidades que se armonizan entre sí o que llegan al final a ser bipolares, ¿no? Sí, 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 sí. Me refiero. Entonces, de eso se trata, ¿no? Esta mujer explica exactamente cómo funcionan las dos partes y es una bendición Sí. porque te hace Ya entender, tiene tiempo ese vídeo, ¿eh? sí, pero sigue siendo actual. Sí, 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 sí. Es igual que el doctor Joe Dispenza que habla de cómo funciona el cerebro. Espectacular. Eh, Espectacular. y esa ventaja de estar al otro lado y aquí te ha permitido entender que es un absurdo el sufrimiento para irse, ¿no? Y Sí, eso te sensibilizó para claro. escribir tu libro y para ayudar, ¿no? Claro. Es que cuando sabes que en el otro lado lo que hay es mejor de lo que la gente piensa, pues bueno, de alguna manera intentas ayudar en la medida de lo posible, intentas paliar, porque claro, la gente pasa terror cuando se está muriendo. Y yo creo que sí, que gracias a eso tengo esa sensibilidad. Yo siempre también he tenido, no me había dado cuenta hasta hace poco, pero toda la gente que había perdido algún hijo se me pegaba en la cola del pan, en el supermercado. Y yo decía, madre mía, pues sí, bueno, seguramente la capacidad de escuchar, ¿no? Ya la sensibilidad, pues la llevas ya de alguna forma en tu vida. Y bueno, yo no entendía de ninguna de las maneras por qué la gente que no me conocía de nada, que estaba en la cola del país, me contaba su vida, me decía que se le había muerto el hijo, que le pasaba esto. Y luego, claro, ya he comprendido que de alguna forma la gente que ha tenido alguna experiencia tan dura y que tampoco se la puedes contar a todo el mundo, tiene alguna especie de radar que dice, bueno, pues aquí a esta persona pues se lo puedo contar de alguna forma, ¿no? Y si la sensibilidad pues la tienes a flor de piel y entiendes, comprendes mucho mejor la actitud de la gente. Bueno, en realidad lo que sucede también es que eh, la gente tiene una percepción, no solo los cinco sentidos físicos, y entonces quizá lo que más necesita la gente, quizá, sobre todo los que están a punto de irse, es ser escuchados, Exacto, ser comprendidos, ¿no? O sea, cierto.
Nadie quiere oír aquello de, nada, esos son los medicamentos, son tonterías. Sí. Lo que estás viendo son tonterías. Son alucinaciones. Sí, sí, no son tonterías, lo que él está viendo, ¿no? No, Yo no. siempre, yo siempre digo que venimos y encajamos la conciencia en un cuerpo físico y Cierto. entonces al encajarla ahí ya se queda completamente metida ahí. Pero eso no quiere decir que estemos viviendo otras cosas. Lo que pasa es que luego tenemos un accidente o a punto de morir, desencaja la conciencia de ahí y se expande. Y entonces decimos, oye, esto no lo había visto antes, lo cuentas y te dicen que son los medicamentos. Cierto. Pero bueno, no son los medicamentos y está demostrado, los niños y los que se van a morir exactamente tienen la conciencia igual expandida y lo que hacen es que ven lo que nosotros por adultos no hemos querido ver o no somos capaces de ver. Y entonces nadie dice Marilyn y dice Miquel y dice toda esta gente que nadie nace ni muere solo porque Cierto, están, cierto. porque están tus familiares contigo. Sí. Pues yo la gente cuando veo que no cree mucho, pues a lo mejor me pregunta, mira, ¿está viendo alucinaciones? Digo, bueno, pues usted actúe como si no lo fueran. Sí, claro. Dígale cosas bonitas y actúe como si fuera verdad lo que ve, porque es una forma de ayudar a Sí, la sí, gente que se va. Porque claro, si ellos saben que lo que están viendo es real, porque ellos lo ven. Si el que tienes al lado, que se supone que quien te tiene que ayudar es el primero que te dice que son tonterías o que estás viendo alucinaciones, pues ayudamos poco. Entonces de sí, lo que se trata es de acompañar, es de ayudar. Y si no te lo crees, actúa como si te lo creyeras. claro. Es una forma también muy bonita de ayudar en los últimos momentos. Luego la gente lo agradece, la gente cuando se le ha muerto el padre o el familiar dice, pues mira, te he hecho caso y parece que no me siento peor. Claro. Han colaborado un poco de alguna forma en que su ser querido se vaya mejor. No sé si te he dicho que también viene el doctor Juan José López Martínez. Sí, me lo has comentado. No, es que ya he dicho Una varios. persona, una persona fantástica en regresiones. Sí, Bueno, la verdad es que por lo que has dicho hay mucha gente, se va a hablar de experiencias cercanas a la muerte, se va a hablar de reencarnaciones, se va a hablar de regresiones, se van a tocar todos los temas que importan, sí, óptica, ciencia, sí, eh, sí, sí, sí. y eso es muy importante, Muy claro. importante. Sí, quizás sea el primero en España que se habla, hay una relación muy directa Muy entre directa, la sí. conciencia y eso me encanta, ¿no? Es una opción, es una posibilidad y yo creo que, bueno, yo voy a estar, está claro, y yo creo que no deberíamos de perder la ocasión de poder entender los últimos avances de la ciencia y qué respuestas dan a las inquietudes del espíritu, las inquietudes de la conciencia. Gracias. No te voy a despedir. Te digo gracias porque me ha encantado todo lo que has dicho hasta ahora, Carmen. Gracias a Y, ti. y sí que me gustaría alguna anécdota, algo así, porque habrás visto un montón, ¿no? Bueno, pues me han pasado más cosas fuera del hospital que en el hospital, la verdad. Desde gente que ha visto en las redes algo haciendo referencia a mi libro y me han llamado de Portugal o me han llamado de la Argentina pidiéndome que les diga qué van a hacer con su familiar porque se les está muriendo, para que les diga cómo actuar. Que lo normal es que le diga qué es lo que no tienen que hacer, porque si actúan con naturalidad, todo está bien. Pero bueno, sobre todo se me ha presentado mucha gente. O sea, al congreso va a venir una amiga mía que viene desde Italia, al congreso, que la conocí porque vio en una foto mía un fragmento de mi libro Acompáñame. Entonces ella preguntó a la fotógrafa que quién era la persona que había hecho ese libro, me contactó por Messenger y hoy en día pues es una amiga. Pero bueno, como eso, te puedo contar cientos de cosas que son inexplicables. Gente que se está muriendo en el hospital y no le cuenta las cosas a sus hijos y te las cuentan a ti. Que eso es muy triste, eso me entristece mucho. Que los hijos no se impliquen en los últimos momentos de su vida, de su padre, de su madre, que luego lo pasan mal. Luego lo pasan mal porque saben
que no han hecho lo que tienen que hacer, pero es que se les ha olvidado. Bueno, pero estamos hablando de la muerte, o sea, y realmente sean hijos, padres, hermanos, lo que Lo que sea, sea. ten en cuenta que son personas y cuando una persona está acongojada, por no decir otra cosa, con el hecho de morir, no puede entender a que se está muriendo, ni, bueno, casi ni tocarlo, ¿no? Claro. Pero no es por mala fe ni no es por mala No, no, voluntad. no, no. Mala fe nunca, jamás. No. Yo sé que la gente, la familia, todo lo que hace, lo hacen con todo el amor del mundo y lo hacen porque creen que están haciendo lo que tienen que hacer. Sí, pero es que además no llegará más, ¿sabes? Claro, Y como no, nadie quiere saber nada de la muerte, llega la hora de la muerte y estamos completamente desinformados. sí. Lo que yo quisiera decir es que cuando tengamos un familiar muy enfermo, que no les engañen, que no les digan que van a vivir si la muerte está próxima, porque ellos al final saben que se mueren. Sí. Y luego Y se no les sienten, da tiempo a resolver. sí, y se sienten engañados. Exactamente. Y si puede ser que hablen de estas cosas cuando están todos sanos y cuando no hay ninguna enfermedad a la vista. Porque cuando uno está enfermo, entonces dile que se haga un testamento. Los testamentos hay que hacerlos cuando uno está bien y no tiene ningún problema a la vista. Y hombre, me imagino, sí, si estás de cine, vas a durar, pero ves haciendo el testamento. Sí. Por eso, si las cosas se hacen antes, nos ahorramos unos tragos que no te pueden imaginar las cosas que vemos en los hospitales porque la gente no ha hecho los deberes. Ya. Sí, es un tema precisamente, bueno, te voy a contar una cosita muy sencilla. Es un tema tal que de decir, sí que creo que hay algo más, a decir, no creo que hay algo más, es personas que cuidan esto porque saben que han de volver, o personas que le bastan esto porque dicen, solo hay una vida, la reviento y el que venga detrás que arree. Sí, cierto. Sí, fíjate si es importante en el mundo concienciar a la gente que hay algo más, porque si Sí. no, Es muy importante porque no es lo mismo un duelo, no dura lo mismo si piensas que tu familiar va a ir a un lugar mejor que si piensas que se ha ido al cementerio y que se lo van a comer los gusanos. O sea, si sí, piensas algo tétrico, eso te va a hacer mucho más daño y el duelo va a ser mucho más largo, incluso patológico. Lo que si tú tienes las ideas claras y empiezas a hacer el trabajo que es leer, interesarte por el final de la vida antes de que te pase nada, que tenemos una literatura maravillosa. Cuando yo empecé en todos estos temas no había mucha literatura, pero ahora sí, ahora con poco que investigues, tienes 20 libros, 20 ponentes, 20 conferencias en el que te puedes informar de lo que quieras. Entonces ahora no tenemos excusa. El que no quiere saber es porque no quiere saber. Pero vamos, yo invito a la gente que se preocupe un poco de su final de la vida, que vivirán mejor. sí, claro. Si uno le pierde el miedo a morir, le pierde el miedo a vivir. Exactamente. Y bueno, por eso le invitamos otra vez a la gente a que nos acompañen en Cartagena al Congreso de Conciencia y Consciencia, para que sepan que la muerte no existe. Efectivamente. De hecho, y tengo que decirle, por lo que acabas de decir a la gente que nos está oyendo, que cuando hay en la ciencia 10, 12, 15, 20 casos, pues en realidad la ciencia toma acción porque eso es algo a estudiar, ¿no? Sí, sí. Y gracias a Dios que se está estudiando. 25 millones de experiencias cercanas a la muerte documentadas, las que no se han podido documentar porque los familiares no las han querido contar o porque el que las ha vivido le da vergüenza contarlas, que serán un mogollón, Muchas, muchas, pues, muchas. pero ya hay 25 millones, o sea, nos estamos aún planteando. Llega la cuántica y te dice que somos materia y energía a la vez, que la energía nunca se destruye, simplemente se transforma y aún estamos pensando si después de la muerte hay algo. Claro que hay algo, hombre. Claro. Tenía que ser de cajón hoy en día. Sí, es que por lógica. Sí, y ese quizás el choque que tienen la ciencia tradicional con la ciencia moderna, la nueva ciencia, la cuántica, porque la ciencia tradicional sigue en sus 13 que solo hay lo que vemos.
Y entonces, pues bueno, ahí está, ¿no? Pero la cuántica, que es la que de verdad La que dará las respuestas. tiene los nuevos avances, está hablando ya de que, bueno, está claro que somos materia y energía y que el universo está hecho de la misma materia que está hecha la energía que nos forma, que de hecho la materia no existe como tal, solo existe energía, un vacío. Y entonces, bueno, esto, pero solo lo puedes encontrar este tipo de cosas, y es a lo que iba, por eso lo he comentado, solo lo puedes encontrar en este tipo de eventos, en congresos donde la ciencia te habla de los últimos avances y te está contando qué es lo que está descubriendo. Claro, la cuántica, la ciencia tradicional ya sabemos lo que va a decir, pero la cuántica te está hablando de los nuevos descubrimientos, te está hablando de las nuevas... de los nuevos estudios sobre el cerebro, sobre el ADN, sobre el corazón, qué está repercutiendo en todo, los nuevos experimentos que se han hecho sobre las experiencias cercanas a la muerte, etcétera, etcétera. Gente, médicos que tienen experiencias cercanas a la muerte y dan un cambio brutal, tienen libros escritos. Hay un libro ya teníamos ganas de que sí, le pasaran esas cosas a algunos médicos. claro, efectivamente. Porque Hay antes ya decías algo que directo a un psiquiátrico. sí, Yo tardé casi 30 años en contarlo, ¿eh? sí, claro, me imagino, me imagino. A nadie le gusta que se burlen de él, está claro. La prueba del cielo de Ives Alexander, Nacho ha escrito dos libros Sí, preciosos, sí, sí. espectaculares, pero además hay un libro que os recomiendo para que os deis cuenta lo importante que es esto, que se llama Muero por ser yo, de Anita Morjani. Ah, sí, sí. Es espectacular. Sí, sí. Entonces, pero fijaros, tenéis que ir recogiendo las cosas sueltas, con lo que es difícil, porque Sí. cuesta mucho, o venir a un congreso de estos que te lo pone facilísimo, porque en 2 días te aparecen casi 6 y 6, unos 12 ponentes de primerísima De calidad, primer nivel, sí. y te van a contar lo que a ti te costaría reencontrar, y por una miseria de verdad. Sí, Informaros en InfoLive, que es la página web sí. que se Investlife.com. investlife.com, y ahí lo tendréis todo, ahí tenéis toda la información. Pero os animo, os animo a que vengáis y nos encontremos y charlemos. Carmen, bueno, más proyectos aparte del Congreso del 28 y 29. Bueno, habrá más, pero ya iremos contando, porque esto no ha hecho nada más que empezar. Ya, claro, sí. ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues la sociedad se creó pues hará 6 o 7 meses, no hará más, no ha cumplido el año todavía. Hacía muy poco tiempo que se había fundado cuando se hizo el Congreso de Castellón, si no recuerdo mal sería en septiembre, o sea que no ha hecho ni un año. Y Yo no, te, fíjate los yo, no te- avances que ha hecho Nacho Blasco. yo no tengo duda que va a ser un congreso espectacular, Sí, porque sí, sí. independientemente de quién estéis, lo que está claro es que la sociedad lo está demandando. O sea, Sí, la sociedad quiere respuestas, pero claro, quiere respuestas no del vecino, sino quiere respuestas de la ciencia. ¿Qué es lo que nos depara el futuro? ¿Qué capacidades tiene el ser humano? En fin, ¿qué enfoque real hay que darle al hecho de dejar el cuerpo aquí y seguir con tu energía, etcétera, etcétera? yo Yo creo creo que la gente que vaya al Congreso, perdón, al Congreso de Cartagena, España, que luego habrá gente que dude, van a tener muchas respuestas. Gente que vaya con dudas, con tanta sabiduría como va a haber allí, encontrará muchas respuestas. Y yo creo que después de este congreso, va a ser un antes y un después. bueno, no sé si me van a fusilar o no, pero bueno, de alguna forma os voy a decir una cosa. Los que seáis de fuera o por cualquier circunstancia no podáis asistir al Congreso de Cartagena, sí que estaría bien que enviaseis una nota, que sí que os gustaría verlo, porque quizá en un futuro o quizá en este, no lo sabemos, se pueda enviar vía internet, aunque sea a un módico precio, vía streaming, y se pueda, sí hay, Se estaba viendo la posibilidad de hacer el streaming.
si hay suficientes personas. Exactamente. Entonces, lo que podéis hacer, si sois de fuera de España o si sois de lejos y no podéis asistir o el trabajo no os lo permite, podéis apuntaros a una lista, a Carmina o a Carmen o a quien queráis. Buscáis en la página web de la Sociedad Científica, ahí encontraréis el contacto, escribís, decís que lo queréis ver y si hay gente suficiente, que yo creo que lo va a haber. Sí, yo también lo creo. En un momento se hará el esfuerzo de poder grabarlo y aunque no sea instantáneo poderlo ver, sí poder tener un link en que lo puedas disfrutar unos días y puedas sacar apuntes y notas de algo tan importante como un congreso de ese estilo. Sí, los ponentes tienen mucho que decir y bueno, yo creo que va a ser un gran congreso. Yo estoy Sí, convencida de ello. yo estoy convencido que sí. Y además creo que va a ser el principio de algo muy grande Sí, porque, porque las personas, o sea, el mundo está cambiando. De alguna forma la gente ya no se traga la información que nos quieren dar y entonces están buscando fuentes de información imparciales y este congreso es una fuente de información imparcial que lo que te van a contar es lo que hay, lo que realmente donde está llegando la ciencia con estas cosas. Sí, lo que se ha investigado hasta aquí y lo que queda, porque como tú dices, esto no ha hecho nada más que empezar. Esto con el tiempo sonará y las investigaciones darán cosas muy importantes, estoy segura. Sí, bueno, si queréis, yo tengo que deciros una cosa, porque es gratis, entonces lo puedo decir. Yo hice un congreso virtual en el que estuve con diferentes científicos de muchos campos diferentes que hablaban de la sangre, hablaban del espíritu, hablaban de la materia, hablaban de todos los descubrimientos últimos que tiene la ciencia. Son 38 conferencias, las podéis encontrar en mi canal de YouTube. Se llama Primer Congreso Neurociencia de los Milagros. Os vais a quedar asombrados, en serio, como yo me quedé. Me quedé tan asombrado que no tuve más remedio que meterlo en YouTube para que lo podáis disfrutar gratis, pero lo podáis disfrutar a todo el que quiera entrar. Pero es para que os veáis, os deis cuenta cómo va la ciencia de súper adelantada. Daros cuenta que la educación familiar siempre es por tradición oral, se transmite de padres a hijos y luego tienes la ayuda de la sociedad que te refuerza que lo que tú crees es cierto, y así nos va el traje. Y luego, en cambio, la ciencia, la tecnología ha hecho una evolución brutal. Hace un siglo íbamos a 100 kilómetros por hora y ahora vamos a velocidades supersónicas. Entonces, eso está sucediendo. Nos hemos quedado atrás en la educación y en cambio la tecnología está ahí rompiendo barreras. Y es la ciencia la que nos tiene que informar. Y tenéis un congreso espectacular en el que podéis disfrutar de lo último de la ciencia para ver cómo nos va, qué respuestas tiene para la conciencia, para la espiritualidad. Ha sido un placer estar contigo. Siempre es un placer estar con una persona que ha tenido la suerte enorme de poder ver, rasgar el velo del otro lado y poderlo ver. Yo sé que algún día nos llegará. Sí, sí. Y entonces, pero bueno, yo soy de las personas que soy confiado completamente, ¿no? No sé, algo me dice que lo que la cuántica dice es cierto y que somos mucho más que un trozo de carne con ojos que se refleja en un espejo, ¿no? Y que la vida es muchísimo más impresionante de lo que nos han contado, ¿no? Pero sí, claro, tendremos que descubrirlo nosotros, ese es el papel. Bueno, a cada uno nos llega nuestro momento. Cada uno lo descubriremos en el momento que lo necesitamos. Yo es que se ve que estaba un poco verde y me avisaron con tiempo. Sí. Se ve que dijeron, a esta hay que enseñárselo para que lo vea, si no... Sí. Esta llega tarde, ya vamos a empezar. No, porque yo me lo imagino que dirían, hay que enseñárselo bien enseñado porque si no acaba en la carnicería. Sí. Era mi destino. Pero mira, ahora voy por otro sitio más bonito. Bueno, ¿alguna cosa más que quieras contar? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo? Pues nada, recordar a la gente que en Cartagena les esperamos y que la vida no se acaba con la muerte,
que luego hay otra vida mucho más bonita que esta y que confiemos, que le demos a nuestra intuición el lugar que se merece y que no pongamos piedras en el camino, que la vida es muy hermosa, esta y la que viene también. Muchas gracias, Carmen. Gracias a ti por tu invitación. Ha sido un placer enorme poder contar contigo. Gracias. Por tú como persona y por la experiencia que has vivido, que hay una envidia sana. Pero tampoco quiero dejarles en la idea a los oyentes de que, oye, es tan bonito, tan fantástico, que hay que morirse mañana. No. No. Hay que morirse cuando a uno le toca. Sí, y te voy a decir una cosa, que eso ya lo contaré en el Congreso. La experiencia es una experiencia maravillosa, pero luego hay que seguir un camino. Los caminos que nos trazan no siempre son fáciles. Claro. Y te dan una información que a veces no sabes qué hacer con ella. Y el camino de la información a la sabiduría es muy largo y muy complicado. Todo no es tan maravilloso como lo pintan, pero bueno, eso ya lo contaré en el Congreso de Cartagena, el 28 y el 29 de marzo. Sí, por supuesto, déjanos con ganas para así poder ir. La verdad es que sí, tiene mucho más sentido, ¿no? Que después de la vida hay algo. Fijaros, os lanzo una pregunta para que de alguna forma la vayáis. ¿Por qué yo nazco bien y alguien al lado mío no tiene que nacer bien? Si solo hay una vida, eso es una injusticia total. Pero claro, no es que sea injusto. Lo que pasa es que mi entendimiento sobre eso es corto. Es corto. Si nosotros tuviésemos 100 vidas cada uno, este hombre ha elegido vivir un tipo de experiencias concretas y por eso parte con ese cuerpo. Y yo he elegido vivir otras. Y luego cambiaremos, etcétera. Entonces, tiene mucho sentido. Tiene todo el sentido. Si te apoyas en el libre albedrío, en que cada uno elegimos qué experiencias queremos vivir en esta etapa de la vida, y como dice Carmen, porque hay muchas más vidas, simplemente el coche se averió, lo dejamos en el desguace y luego volveremos a comprar. Luego nos compramos uno más nuevo, más grande, con más potencia. Con muchas más prestaciones y somos capaces de experimentar mucho más, corre más, aire acondicionado, etcétera. Pues eso nos pasa a nosotros, evolucionamos, crecemos y vamos entendiendo mejor la vida y lo único que os animo a que os deis cuenta de que no es que pasan cosas, sino que mi comprensión es corta. ¿Me explico? Claro. Y para la comprensión te va a llevar el saber, el conocer, el aprender. Si me permites, ¿sí? Quiero terminar con una frase que me rompió todos los esquemas, que es muy conocida en toda la gente que le interese estos temas, pero que a mí, digamos, que me abrió un canal, y es la frase de Ian Stevenson, que dice que no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Sí. A mí esa frase me fantástica, preciosa. De hecho, por ejemplo, Marilyn Rosner dice lo mismo en otro sentido. Es fantástico como lo cuenta. Dice, nosotros nos creemos que en el mundo físico hay un recinto ahí perdido en el que están los espíritus sin cuerpo. Y resulta que en el mundo de los espíritus hay un recinto pequeño donde estamos los seres que utilizamos cuerpo para experimentar. Viene a ser lo mismo. Ha sido un placer estar contigo. Gracias por estar. Nos vemos en Cartagena. Y permíteme que despida con la sintonía que nos acompaña. Y hasta el próximo jueves. Nos vemos.